¿Qué tal? Gabriel Russo te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Estamos en contacto con el concejal de La Matanza, Partido Federal, si no me equivoco, Miguel Saredi. Bien, yo te pregunto, empezaría por La Matanza, pero la actualidad se impone. Hoy hubo con acto de violencia del obelisco con los anticuarentena, mucha gente conocida que pertenecía, por lo menos yo observé, militante de Marcos Peña, obviamente tiene que ser el macrismo. ¿Qué opinión tenés con respecto a los hechos que han pasado? Y la verdad que para nosotros es muy triste porque estamos viviendo momentos muy difíciles, muy complejos, sobre todo en el conurbano, y a veces uno ve que más allá de la situación de comerciantes y muchos sectores que obviamente están muy golpeados, estamos tratando de salir todos juntos de esta situación. En el caso de La Matanza, yo he sido, Gabriel, durante muchos años un adversario electoral de Fernando Espinosa, pero hoy estamos juntos en el Consejo Sanitario de Emergencia y todas las fuerzas y todas las instituciones intentando ver, ya tenemos cerca de 90 fallecidos, tenemos cientos de casos por día, tenemos los hospitales cada vez más colmados y en una situación muy difícil. Entonces cuando uno ve este tipo de actitudes ve como otro país, ¿no? Entonces sinceramente es como dos países, son dos países, el país que uno vive en el conurbano y en determinadas situaciones sociales y un país totalmente distinto. Y lo digo, también insisto, por supuesto, sabiendo lo que le pasa a nuestros comerciantes de San Justo, de La Ferrer, con los cuales tengo contacto permanente, con los cuales estamos viendo cómo se puede ir sobrellevando una situación obviamente muy difícil desde el punto de vista comercial. Pero eso no lleva a que se tomen ese tipo de actitudes y este tipo de manifestaciones político-partidarias justo en este momento. Lo que hay que entender, vos perteneces a la provincia de Buenos Aires, que la provincia se vio perjudicada por lo que pasa en la capital, porque la reta no cumple con su función, que es al menos el control. La policía no responde, la policía metropolitana no estuvo cuando se flexibilizó, no está ahora, porque no fue el hecho solamente del obelisco. Ayer, por ejemplo, había 2 lugares en Boedo donde había 30 personas comiendo choripán y tomando vino. Pasa la policía y la policía que hace comparte el choripán y el vino. Pero es así, nosotros donde mayor cantidad de enfermos tenemos es en el primer cordón porque da contra la ciudad de Buenos Aires, pero es claro que esto pasa, y nosotros cuando uno tiene que ver cómo se denota La Matanza en las redes, en determinadas publicaciones, como ejemplo de lo malo, y cuando te hablo de cerca de 90 muertos, te hablo de una población muy similar a la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno compara la cantidad de casos que hay en la ciudad y los que hay en La Matanza, es geométricamente absolutamente distinto a lo que pasa en un lado y en el otro, cuando vos sabés las diferencias de recursos económicos que tenemos entre una jurisdicción y la otra, que son de 30 a 50 veces, con recursos sanitarios muy escasos, con diferencias sociales muy notorias, bueno, y un cúmulo de cosas que no viene al caso decir, pero bueno, nos tenemos que comer y tenemos que ver cómo se hace muchas veces hasta racismo con La Matanza y con ese sector de la provincia de Buenos Aires, y cómo tenemos que ver cómo sorteamos dificultades con las serias diferencias en materia económica y sanitaria que tenemos, ¿no? ¿Cómo estás haciendo tu trabajo político en La Matanza? ¿Perdón? ¿Cómo estás haciendo tu trabajo político en La Matanza? Es muy difícil, por un lado, por la situación social. Nosotros tenemos más de 120 villas y asentamientos y tenemos el lugar más desigual de la Argentina porque la coparticipación que recibe nuestra provincia y por ende La Matanza, su municipio más importante, es, como te decía anteriormente, muy desigual y muy diferente. Nuestros habitantes reciben por habitante, como te decía antes, muchos menores ingresos que cualquier habitante de otro municipio, y ni hablar de la ciudad de Buenos Aires, y hacer política en La Matanza también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, en general uno tiene que adoptar una actitud, una oposición responsable, que es la que yo intento, manteniendo mis diferencias, diciendo a mí me gustaría administrar esta cuestión de esta o de esta otra manera, pero atendiendo de que estamos en una situación de absoluta desigualdad y de absoluta diferencia con respecto a otros lugares de la Argentina. Que esperemos que en algún momento esto se subsane y se cambie, primero dándole autonomía a nuestros municipios de la provincia de Buenos Aires. Vos hace muchos años que tenés un instrumento tan importante como esa agencia comunas y todo lo que tiene que ver con las comunas. Bueno, en el caso nuestro de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires todavía no somos autónomas, increíblemente todavía no tenemos autonomía, y por el otro lado, insisto, recibimos recursos ridículos en materia de coparticipación cuando comparamos nuestras municipalidades con el resto de los distritos de la Argentina. Entonces, en ese plano vamos a trabajar mucho. El instrumento del Partido Federal para mí es muy importante para pelear justamente eso, que eso es el federalismo, ¿no? Los recursos que debiéramos tener.
Lo que pasa es que también La Matanza es un distrito muy grande y siempre el radicalismo optó por tirar proyectos para dividir La Matanza. Por un lado el peronismo no quería porque le sacaba los votos y por el otro lado decía, bueno, pero a lo mejor funciona mejor. ¿Cuál es tu posición? Mi posición siempre ha sido de mucho respeto a lo que piensan los vecinos. Y en La Matanza pasa que hay vecinos de un sector, por ejemplo el sector de Ramos Mejía, de Lomas de Mirador y del primer cordón, que bueno, son más proclives a la división, y los del segundo y el tercer cordón no están lo suficientemente informados. Creo que tenemos que ir hacia un proceso de descentralización. Es quizás en este momento de la pandemia y de la emergencia un feo momento para hablar del tema, pero sinceramente hay que ir hacia un proceso claro de descentralización, porque es imposible gobernar un distrito de 2.400.000 habitantes con estas condiciones económicas. Es sinceramente imposible. Tenemos, aunque la gente no lo sepa, la menor cantidad de empleados municipales de la Argentina. Tenemos un poquito más de 5.000 empleados municipales. Es el más bajo en la Argentina en cantidad de personal. Tenemos serias deficiencias en el aparato estatal porque los recursos son muy exiguos, a diferencia también de lo que se habla popularmente. Entonces, en este marco solo cabe un nivel, en principio, de descentralización, como quería en su momento Alberto Balestrini, que había creado un sistema de regiones descentralizadas, para después ir hacia una plena autonomía y ver la posibilidad de que haya una división, pero una división consensuada. Tiene que ser una división en la cual se consensúe con los vecinos, con las autoridades locales, y se puede hablar. Cuando se hace en ese marco, yo creo que se va a poder hablar. Concejal Miguel Saleri, gracias por tus minutos aquí en Comunas, en Radio Belgrano. Al contrario, gracias Gabriel, y gracias porque siempre te ocupaste de un tema que es clave, que son los gobiernos locales y los gobiernos municipales y las comunas. Un saludo. Gracias a vos. Seguimos.